Vamos con nuestro invitado. Don Ramón, a esta hora 8:11, justamente para ampliar el tema internacional, tenemos a Julio Schilling, internacionalista, politólogo, autor y director también de Patria de Martí. Vamos a hablar sobre la administración de Trump, que está buscando a cambio de que se pone en el régimen, pues enredadas migratorias, en qué consisten también estas enredadas y cuál es el objetivo real. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Julio, gracias por acompañarnos. Hola. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, sobre todo por acompañarnos a hablar sobre este tema. Yo hace poco ponía sobre la mesa algo que salía en medios, sobre todo en Twitter, de una supuesta separación de Greg Bovino como parte de este grupo especializado en hacer estas redadas migratorias. Tal vez esto, si usted tenga conocimiento, si es algo confirmado o si viene como parte también de una rectificación de lo que se ha dicho en las últimas horas en cuanto a las muertes suscitadas en medio de estas redadas por parte de la Casa Blanca. Mira, el gran problema que estamos viendo es algo completamente ahistórico, o sea, algo que no ha ocurrido, y eso es que agencias locales no están cooperando, o sea, de las fuerzas públicas me refiero, que no están cooperando con fuerzas públicas federales. Normalmente siempre hay una cooperación entre ambas fuerzas y eso no lo estamos viendo en determinadas ciudades y determinados estados donde hay alcaldes y gobernadores de la izquierda. Y esto está trayendo enormes conflictos porque lo que podría ser una operación mucho más eficaz, más discreta, si se quiere, se está viendo las autoridades federales obligados a llevar a cabo una metodología que muchos encuentran ciertos problemas, incomodidades, y podemos argumentar que hay cierta base para aspectos de eso. Sin embargo, la política de ir hacia personas ilegales, particularmente personas que las autoridades federales tienen evidencia de que han cometido crímenes, esto pues se presenta un problema. O sea, en otras ciudades, por ejemplo, las autoridades locales cooperan. Si una persona es detenido, a lo mejor después que se verifica que propiamente tiene documentos o que tenían la persona equivocada, esto no se ve. O sea, esto se ve en ciudades, y valga la redundancia, que una ciudad como Minneapolis, donde la extrema izquierda busca proponer a muertos para tener mártires, para empezar los motines. Recordemos unos años atrás con un individuo que estaba totalmente utilizando drogas, que había estado preso, arrestado más de 2 docenas de veces, tenía armas de fuego contra mujeres embarazadas. Me refiero a George Floyd. Resistió arresto y hay un policía que está cumpliendo cárcel cuando la evidencia médica demuestra que murió por su propia condición de estar utilizando drogas, coronavirus. Entonces, quiere decir que son ciudades muy permisivas con este tipo de cosas, y lamentablemente lo estamos viendo aquí ahora también. Estimado Julio, yo escucho mencionar el tema de George Floyd, escucho mencionar el tema de las protestas hace unos años, y yo recuerdo que yo estuve presente en una ciudad estadounidense cuando se dieron protestas intensas, en Rochester, Nueva York. La gente salió a protestar porque salió un video en que se había pedido auxilio a las autoridades por un episodio psicótico de un ciudadano afroamericano que necesitaba atención de terapistas, trabajadores sociales. Llegó la policía, no supieron qué hacer con él, el tipo se fue caminando en la dirección contraria y le metieron varios tiros por la espalda. Muchas veces las reacciones de la gente son ante abusos de ese tipo, y yo creo que los antecedentes de una persona no justifican ese tipo de excesos violentos como los que hemos visto ahora otra vez en Minneapolis. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer
para bajar un poquito el tono del discurso de la necesidad de combatir a una extrema izquierda, o combatir a las autoridades que refugian ilegales y mandar una ocupación de agentes del Border Patrol y de ICE y empezar a trabajar en soluciones más racionales, porque aparte está el miedo, y con esto concluyo, de que no haya límite. A los venezolanos, a los cubanos les han quitado el estatus especial migratorio, o han pretendido hacerlo. ¿Dónde va a parar la política de deportaciones? Mira, primero el ejemplo que usaste, no tengo la base, en el sentido que no lo tengo delante, y el contexto está incompleto que has dado, porque no es que simplemente alguien salió caminando y fue disparado, o sea, hay que ver el contexto de lo que ocurrió para propiamente dirigirme a eso. Creo que estás tratando de presentar la idea de abuso policial y de tratar de calmar los ánimos. Me parece magnífico. El gran problema es que esos ánimos están siendo enardecidos por la izquierda, por el alcalde, por el gobernador, que están literalmente pidiendo a las personas que pongan el cuerpo. Los otros días sacaron a los niños de la escuela, suspendieron las clases para que los niños fueran a manifestaciones. La utilización esto es un ejemplo solamente, la utilización de menores para llevar a cabo una expresión ya ideológica acerca de eso, pues entonces es claramente, esto es lo que hacen en países comunistas, o sea, tienen la movilización de las masas forzada para llevar y dar la imagen que quieren proyectar. O sea, tenemos oficiales políticos electos de Minnesota específicamente pidiendo a las personas que vayan y pongan el cuerpo. Entonces, cuando una persona está obstaculizando, porque mencionas la referencia del caso de los otros días, el conocido, el señor que tenía el arma, lo tenía legalmente, el señor está resistiendo arresto, el señor está en sí tratando de impedir el cumplimiento de la ley. O sea, cuando una persona se va a dedicar a interferir un proceso legal, pues ya está militando, y está militando entendiendo de que está violando la ley. Entonces, si de contra de eso tiene un arma que no estaba bien expuesta, los policías tienden a tener más cobertura, sobre todo cuando hay muchas personas, porque alguien puede sacar el arma. Ante esa situación es muy difícil porque no es un mito o algo impreciso, es verdad que hay oficiales que han sido atacados, oficiales que han sido disparados. Sí, pero estimado Julio, yo creo que es importante hay que reconocer que el completo de lo que ocurrió, y empezando por el hecho de que no están cooperando bajo órdenes específicas las autoridades de las fuerzas públicas en esta ciudad, de no cooperar con las fuerzas federales. Yo creo que hay tres cosas que hay que puntualizar, estimado Julio, en el debate que tenemos acá. El primero es, ¿cuál es el deber de un alcalde como el señor Jacob Frey o de un gobernador como el señor Tim Walz cuando la ciudadanía le pide que hagan algo para que saquen a estos operativos? En los homenajes, por ejemplo, que se han hecho a las dos personas que murieron, René Guri y Alex Preddy, en eventos deportivos, la gente ha gritado, miles de personas fuera ICE, hay manifestaciones con decenas de miles de personas en Minneapolis pidiendo esto. Aparte, ¿cómo calificar a Jacob Frey y a Tim Walz como extrema izquierda? Porque para mí extrema izquierda es el señor Ortega, dictador en Nicaragua. Para mí extrema izquierda es el señor Maduro, preso en Nueva York. Extrema izquierda es el señor Díaz-Canel, dictador en Cuba. Extrema izquierda no es un demócrata, que lo mucho puede ser un progre. Y finalmente, ellos ¿a qué responden para mí? Y aquí viene el condumio de la pregunta. Responden a un operativo que tiene vicios políticos. ¿Y por qué me sostengo en eso? Porque acaban de sacar al señor Bovino, el comandante de este operativo hasta hace poco, con las fuerzas de Border Patrol, y lo mandan a California, y la prensa lo reporta como una reprimenda. El gobierno de Trump no estaría mandando una reprimenda al señor Bovino si no hubiera algo excesivo en el operativo. Primero, la percepción de tener apoyo popular es una percepción personal tuya, que no se ajusta a la realidad, porque yo también te puedo dar encuestas de personas que viven en Minnesota, que están cansados de los niveles de crimen, de la tolerancia de los políticos acerca de este tipo de movimientos. Y extrema izquierda no solo es
a los dictadores que tú has mencionado. El neomarxismo es que me imagino que lo entiendes, lo que es los preceptos de teoría crítica de la raza, la ideología de género, es en la forma en que en estados democráticos, en países democráticos, se está promoviendo el marxismo. Entonces, tanto el alcalde Frye como el gobernador Walz abrazan el neomarxismo, de modo de que son categóricamente dentro del esquema de la izquierda extrema, porque no abrazan estas nociones que son desprendimientos del marxismo del Colegio de Frankfurt, que buscan la promoción en las escuelas, en las instituciones del Estado. Así que están sirviendo lo que la contradicción en términos de llamar progresivo, o sea, están abogando por doctrinas que en vez de ser progresistas son regresivas. Así que yo creo que es una discrepancia de percepción que está sometiendo el concepto del neomarxismo, que si se entiende lo que es, pues claramente el alcalde Frye es entre la extrema izquierda y el señor Walz es dentro de la extrema izquierda. Esa es la aclaración. Pero justamente podemos seguir nosotros hablando de la manera en que el exalcalde Eric Adams estaba siempre a favor de no dejar que el ICE entre a la ciudad y que no realmente capture, porque obviamente Nueva York es una ciudad santuario. Vimos al nuevo alcalde, Mamdani, que primeramente habló sobre está creando guarderías para los inmigrantes, pero al mismo tiempo se reunió con Trump. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde Nueva York realmente su base general en sí, económica, es manejada por inmigrantes. Mira, aquí el gran problema es una percepción falsa que de alguna manera ustedes están haciendo de la inmigración es una fuerza monolítica, y no es el caso. Hay muchísimos inmigrantes legales que están completamente apuestos, en contra, mejor dicho, de una política de inmigración ilegal, porque la alza en crimen, la competencia por fondos públicos, les resta a ellos seguridad y les resta a ellos asistencia social. Entonces, Donald Trump ganó el voto hispano en los Estados Unidos directamente refiriendo a que iba a resolver el problema de la inmigración ilegal. Entonces, se está enviando un mensaje falso, equiparar como que todos los inmigrantes, eso es un estereotipo medio xenofónico, racista, pensar que todos hablan de una manera monolítica, y no es cierto. Tenemos ciudades como Chicago, por ejemplo, que en el corto tiempo que estuvo la Guardia Nacional y las fuerzas públicas federales, el crimen bajó un 30%. En la ciudad de Washington, D.C., el crimen ha bajado un 92%. Entonces, cuando Eric Adams al fin decide abrir y cooperar con las fuerzas federales, fue en vista de que ya Nueva York se estaba convirtiendo fuera de control con las cosas que estaban ocurriendo en espacios públicos, porque el espacio público es de todos los ciudadanos. Y ponte a pensar lo que quiere decir el nombre, que un nombre suena muy bonito, ciudad santuario, ¿no? ¿Verdad? Como si es un espacio de libertad. No, estamos hablando de básicamente espacios donde se va a proteger personas que han cometido, que han violado la ley, que han entrado ilegalmente. Entonces, eso presenta un serio problema para la base del Estado de Derecho. Sobre todo cuando el argumento no, que si están pidiendo asilo político. Muchas personas que vienen de democracias que están pidiendo asilo político, pues están desnaturalizando el concepto de la solicitud de asilo político. Entonces, tenemos que volver al principio de que todos estamos a favor del debido proceso, todos estamos a favor de tener una inmigración legal, pero la inmigración legal es precisamente eso, o sea, un sistema ordenado, algo que todo país tiene, y aunque queda más claro cuando alguien viene huyendo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de una dictadura, es más claro el pronunciamiento, pero hay personas que están pidiendo, que están cruzando la frontera y piden asilo y vienen, repito, de países democráticos. Entonces, es una base un poco complicada, porque bajo ese pretexto hay ciudades en los Estados Unidos
que los niveles de crímenes son tan altos que calificarían para pedir asilo en otros países si van a alegar de la extrema violencia de ganga. Chicago es un caso en punto, por ejemplo. Usted ha citado el neomarxismo y me pregunto si realmente lo que requiere Estados Unidos es una reforma cultural o una reforma en la distribución de la economía, donde hay distorsiones muy serias en la economía norteamericana, siendo aún la líder de esta. Bueno, o sea, yo creo que no se debe equiparar. Yo creo que estás tocando dos puntos diferentes. No, es que usted está del lado de la antípoda del capitalismo. Usted ha sentado a los otros como neomarxistas. Para mí, el gobernador de... No, pero es que... Solo termino y usted continúa con todo. Usted ubica en el neomarxismo a los dos ciudadanos que citó, al gobernador y al alcalde de ese estado y de esa ciudad. Y yo me pregunto, ¿serán realmente neomarxistas o tienen la línea demócrata que es más socialdemócrata liberal? No, la socialdemocracia es una cosa completamente diferente. No tiene nada que ver con el socialismo. Yo creo que hay una confusión de conceptos. No hay, porque yo, al igual que usted, estudio eso y si lo intento es poner la pregunta, o sea, dígame, Estados Unidos quizás necesita una reforma cultural para comprender su preeconomía. Esa es la gran pregunta. Mira, la pregunta primero, la revolución cultural que hemos estado viendo, que gracias a Dios se está revirtiendo, no está atado al sistema económico. Esa es una excusa que lo dan los viejos marxistas. El neomarxismo, ¿no, verdad? El socialismo cultural opera de una forma completamente diferente porque ya incorpora conceptos de la propiedad privada, primero en el ejercicio del capitalismo de Estado, en el capitalismo concesionario, donde ya más bien tienen un parecido a nociones del fabianismo, o sea, el socialismo fabiano, de modo de que ya el concepto de capitalismo versus tener una economía centralizada, eso ha quedado atrás en el pasado. Entonces eso no tiene nada que ver a el precepto del neomarxismo, que todo lo contrario, reconoció, porque el Colegio de Frankfurt reconoció, y si tú has estudiado eso, supongo que sabes lo que yo estoy hablando, el Colegio de Frankfurt reconoció, la Escuela de Frankfurt, los beneficios de el capitalismo en cuanto a proveer bienes materiales. Sin embargo, es más bien se dieron cuenta y argumentaron que eso no iba a producir el nivel de concienciación necesario para hacer la revolución que ellos buscaban. Entonces, eso es un punto. El otro punto que has establecido, las diferencias de nivel de ingreso. Bueno, mira, uno de los países que tiene la mayor igualdad de ingresos es Afganistán. Sí. Todos están igualados por la misma. Ese no creo que ese es el... Usted me llevó hacia otro lugar. Yo hablaba de otro tipo de diferencia. No estaba hablando del Gini. Pero déjame terminar. Es que usted me está ubicando en un punto que no lo he dicho y quiero clarificar. Si me deja desarrollar, o sea, si vamos a tener el debate, yo no tengo ningún problema, 3 contra 1, 5 contra 1, no hay ningún problema. No, si no se trata de eso. Déjame terminar la idea, Déjame terminar. Tu audiencia se va a enriquecer si escucha una opinión diferente a la de ustedes. Entonces, permíteme terminar. Precisamente la política de los aranceles en los Estados Unidos es para ayudar a la clase trabajadora. Va contra la doctrina de completamente el libre comercio, que es un mito. O sea, si algún presidente precisamente ha tenido que chocar con preceptos de su propio partido, que podemos decir desde los 90 hasta la elección de Donald Trump, promovía el libre comercio y promovía un tipo de política que a través del globo podemos decir que sí ha habido un incremento en la desigualdad económica que ha beneficiado a personas que tienen título universitario a expensas de personas que no lo tienen. El traslado de la riqueza, por ejemplo, a China comunista, con un sector de no solo la manufactura, de determinados empleos que se han ido de los Estados Unidos y del Occidente a China, a la India y otros países. Los aranceles buscan reindustrializar los Estados Unidos, precisamente con la idea de ayudar los sueldos. La inmigración ilegal es otro punto que también suprime
los salarios. O sea, esa preocupación que supongo que están detrás de esa observación que usted ha hecho de que si hay determinados niveles de desigualdad en el ingreso, en parte la inmigración ilegal suprime los salarios y castiga a obreros legales estadounidenses, particularmente estadounidenses negros e hispanos, que de pronto van a ganar menos porque hay alguien que sin documentos en los Estados Unidos ilegalmente le van a pagar un salario miserable. Okay. O sea que esto busca remediar, y yo creo que hay enormes terrenos de ajuste. No era nuestro ánimo polemizar con usted, simplemente plantear preguntas. Tranquilo, yo disfruto. Nosotros también, es nuestro trabajo, es nuestro job. Un abrazo y un gran día, tenemos que ir a comerciales. Que esté bien. Placer,